así, sin rodeos, con la misma claridad con la que a veces la verdad cruza un cuarto y te mira directo a los ojos. Yo aún tenía el vestido negro colgado del respaldo de la silla, todavía olía a incienso el abrigo y a cebolla la cocina, porque el velorio de mi madre se mezcló con empanadas, las lágrimas y manos que no sabían dónde quedarse. Señora Valentina, soy el notario Alarcón. Necesito hablar con usted sobre la casa de su madre. Recalcó ese usted como quien subraya una línea con un lápiz firme. Del otro lado, la casa estaba en silencio, salvo el tic-tac del reloj de pared, marcando una tarde que parecía no terminar nunca. Mi hermano había dicho, 2 días después del funeral, que por necesidad ya había liquidado la casa. Dijo liquidado como si se tratara de un saldo. Una prenda rebajada. Un trámite más. Se pasó la mano por la nuca, evitó mi mirada, y añadió que su suegro conocía a un comprador serio. Nos va a sacar de apuros, vale. Es lo mejor. Yo escuché, apreté la taza por la oreja, sentí el borde caliente en la yema de los dedos. No discutí. El duelo a veces te deja con la voz tendida como una sábana húmeda sobre el respaldo. Sabes que deberías recogerla, pero no puedes. La última noche de mamá, el té quedó a medias, y la radio, bajita. Ella siempre decía que la casa no era grande, pero sabe abrazar. Tenía razón. El pasillo olía a alcanfor y a jabón de pan. Las baldosas de la entrada, con esas grietas que parecen mapas de ríos, y el portarretratos con la foto de papá, ligeramente torcido, como si también él estuviera cansado. La casa hablaba nuestro idioma. El crujir de la madera cuando cambiaba el clima, la canilla que goteaba a la hora de la siesta, el olor a sopa que se pegaba en las cortinas de encaje. Yo soy enfermera, trabajo turnos largos y aprendí a reconocer los silencios de la gente, el que huele a miedo, el que suena a mentira, el que pide perdón sin decirlo. Después del funeral, el silencio de mi hermano Daniel olía a urgencia y a cuentas sin pagar. Está en la construcción. Tuvo accidentes con las obras y una temporada de apuestas que él llamó mala racha. Su mujer, Paula, suele hablar en plural cuando se trata de dinero. Nos conviene, debemos, tenemos. A veces, el plural es una sábana que tapa la vergüenza. La llamada del notario me devolvió un latido que no esperaba. Disculpe, doctor, ¿no habló ya con mi hermano? Pregunté. Por eso mismo la llamo, señora. Por testamento, el poder de disposición de la casa recae en usted. Necesito que venga a la oficina antes de firmar nada. Masticó las sílabas con la profesionalidad de quien ha visto familias romperse frente a su escritorio. Le dije que sí, que al día siguiente, corté y me quedé en medio de la cocina, con el ruido de la heladera, y esa sensación de que alguien había cambiado los muebles de lugar mientras yo lloraba. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del cuarto de mamá, apoyé la espalda en el costado de su cama y pasé los dedos por el borde del colchón como cuando era chica, y me escondía de mis miedos. Revisé mentalmente cajones, carpetas, sobres manila. Mamá guardaba todo. Le gustaban los papeles en regla porque decía que el corazón sufre menos cuando los documentos están derechos. Antes de que el mundo se torciera entre firmas y urgencias, éramos 2 hermanos con una madre de manos pequeñas y voz clara. El domingo era santo, sopa de verduras, pan tostado y la radio compartidos a medio volumen. Daniel y yo aprendimos a lijar marcos, a cambiar cueritos, a clavar puntas sin torcernos un dedo, porque en esa casa la palabra arreglar siempre venía antes que comprar. La mesa del comedor tenía marcas de tazas y cicatrices de cuchillo. Era nuestro mapa familiar. Mamá se llamaba Teresa. Se levantaba temprano. Abría la ventana del frente y decía,
Entre. Día. Como si saludara a un vecino. Su modo de amar era el orden. Las sábanas estiradas, la ropa doblada con ese pliegue que hacía que los paños quedaran parejos, los frascos de vidrio rotulados con letra inclinada, lentejas, arroz, azúcar. Cuando papá murió, ella sostuvo la casa como se sostienen las ollas, con ambas manos y a fuego lento. Nunca nos faltó techo, aunque a veces apretamos los dientes para que no se notara el hambre de fin de mes. Daniel fue siempre el que corría. Yo, la que anotaba. Él saltaba cercas, volvía con historias, traía amigos. Yo recogía vasos, contaba sillas, hacía cuentas. En esa coreografía, cada uno tuvo su música, hasta que crecimos y cada cual llevó su ritmo como pudo. Yo al hospital, él a las obras, mamá a sus plantas de albahaca, y a las vecinas con quienes cambiaba recetas y remedios caseros. El cáncer llegó como llegan los sobres que nadie quiere abrir, un viernes tarde. Lo peleamos con listas, turnos, desayunos suaves y promesas pequeñas. Cuando mamá se fue, el cuarto quedó con olor a colonia y a crema Nivea. El mundo, con un hueco a la altura del esternón. El velorio reunió tías, primos, vecinos. Alguien dejó una bandeja de pastelitos, alguien preguntó por los papeles, alguien dijo que lo importante es estar unidos. Daniel sudaba, se secaba la frente con la servilleta y decía que la obra se había retrasado, que los intereses, que no podemos sostener una casa vacía. Paula asentía, apretándole el antebrazo. Yo no respondí. El duelo también es aprender a callar sin tragarse la lengua. La casa no estaba vacía, estaba llena de nuestros ruidos. Al día siguiente, volví a la cocina. Abrí el cajón donde mamá guardaba los recibos de impuestos. En una carpeta gris encontré el testamento. Letra de escribano, formal y sin flores. Ahí estaba mi nombre, claro, con una línea que decía poder de disposición y otra que hablaba de un propósito social en caso de venta. Recordé que mamá, meses atrás, me había tomado la mano. Si un día esta casa deja de ser nuestra, que sirva para algo bueno. Me lo dijo como quien entrega un hilo para no perderse en el bosque. A la tarde, Daniel llamó. Vale, te paso la dirección del comprador para que firmes. Es de confianza. Mañana voy a ver al notario, Dani. Hubo un silencio que no supe si era sorpresa o fastidio. ¿Para qué? Esto es simple. Mañana te cuento. Corté y apoyé el teléfono, escuchando mi propio pulso en el lóbulo de la oreja. Noté por primera vez un ligero temblor en mi mano. Esa noche, me hice un té y me senté frente a la puerta que da al patio. El limonero de mamá tenía 4 frutos amarillos, como monedas de oro viejas. Respiré profundo. A veces, para ver claro, hay que contar. ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas tazas? ¿Cuántas firmas? ¿Cuántas prisas? En el hospital, aprendí que el dolor se vuelve insoportable cuando nadie lo nombra. Me prometí llamar a cada cosa por su nombre. A la mañana siguiente, caminé hasta la notaría con el testamento en la cartera y el corazón ordenando argumentos. El despacho del señor Alarcón olía a papel nuevo y café reciente. Tenía estantes con carpetas numeradas y un ventanal por donde entraba una luz limpia. Me ofreció asiento. Gracias por venir, señora Valentina. Me vi en la obligación de llamarla porque, si bien su hermano se presentó con un acuerdo, lo que consta aquí es distinto. Puso el dedo sobre mi nombre en el testamento. Usted tiene el poder, y aquí hay condiciones. Sentí al mismo tiempo alivio y rabia. Alivio por no estar loca, rabia por el atajo de Daniel. Doctor, necesito entender todo, dije. Sin juicios, sin suposiciones, solo hechos. Él asintió.
Deslizó un legajo hacia mí y comenzó a leer, con la paciencia de quien sabe que, a veces, la justicia empieza por hablar despacio. Yo tomé notas. Aprieto fuerte el bolígrafo cuando algo me importa. Esa vez, terminé con un surco azul en el dedo índice. Mientras él explicaba, los sonidos de la notaría, un sello, un timbre, un murmullo, me parecieron la música exacta para este nuevo estado del duelo. El de abrir sobres, poner fechas, distinguir qué es amor y qué es apuro, qué es necesidad y qué es abuso. Cuando salí, el sol de mediodía había limpiado el cielo. Crucé la calle con el testamento como quien lleva a un recién nacido, pegado al pecho, con cuidado. La ciudad seguía su curso. Un vendedor de lotería cantando números, una moto con caja de pizza esquivando pozos, una mujer con delantal sacudiendo un mantel. Yo respiré. Apreté el borde del papel y entendí que la casa de mamá, con su olor a sopa y a jabón, me pedía lo mismo que tantas veces pedían mis pacientes. Que alguien responda con calma y a tiempo. Esa tarde, llamé a Daniel. Tenemos que hablar, le dije. Con papeles sobre la mesa. ¿No confías en mí, vale? Preguntó, fingiendo risa. Confío en los hechos. El silencio, esta vez, olió a miedo. Daniel llegó con la gorra calada, y ese andar de quien no quiere decidir si entra o se va. Acordamos vernos en la casa, con papeles sobre la mesa. Yo había despejado el mantel de flores, puesto una jarra de agua y 2 vasos. La luz de la tarde entraba por la ventana, levantando polvo que parecía nieve en cámara lenta. El reloj de pared marcó las 5, y con el último campanazo, él empujó la puerta. No hacía falta tanto, dijo, mirando la mesa como si fuera un tribunal. Sí hacía, respondí. Mamá confiaba en los papeles. Se sentó sin quitarse la campera. El cierre rozó el borde de la mesa y dejó una pequeña marca. Apoyó un sobre manila. Yo acomodé, a su lado, la carpeta gris del testamento. Las 2 cosas juntas parecían un duelo en miniatura. Su prisa contra el orden de mamá. El comprador es amigo del suegro. Ya te dije, empezó. Es gente seria. Ofrecieron al contado. Esto nos saca de un apuro grande. ¿A qué cuenta depositaron el anticipo? Pregunté, abriendo mi cuaderno. Se rascó la oreja. Lo arreglamos, de palabra. Es de confianza, vale. De palabra, me sonó a cuerda floja. En el hospital, a esa altura ya pediría signos vitales. Daniel, el notario me llamó a mí. El poder de disposición es mío, dije. Con cuidado, sin querer que mi voz fuera un hacha. Él entrecerró los ojos. Pero si yo soy el que se ocupa de todo, balbuceó. Vos estás con tus turnos, yo tengo más tiempo. No es una cuestión de tiempo, es de ley. Le señalé el testamento. Y acá hay una cláusula. En caso de disposición del inmueble, procurar destinarlo a un fin social. ¿Te acordás? Mamá me lo dijo. Chasqueó la lengua, una impaciencia vieja. A ver. No nos pongamos sentimentales. La casa vacía cuesta plata, y nosotros, no podemos sostener esto. El plural, otra vez. Saqué del bolsillo un papel con la cita para el registro de la propiedad. Mañana voy al registro. Necesito ver si iniciaron algún trámite, si presentaron algo. Y también a la caja de ahorro de la sucesión. No hay ingresos por anticipo, Dani. Si hay, los veré. Su mirada se afiló. ¿Me estás diciendo ladrón? Me quedé en silencio un segundo, lo suficiente para no decir algo que me doliera después. Te estoy diciendo que hablemos con hechos. Abrió por fin su sobre. Sacó un precontrato, impreso, y una hoja suelta con un número de teléfono. Lo empujó hacia mí. Acá está.
Firmamos esto para reservar. Mañana mismo cierran con el notario del suegro. Es más rápido. Leí despacio. El papel olía a toner recién secado. Reserva de compraventa. Firmas ladeadas. El nombre de mamá, en mayúsculas, como titular. Sentí un pinchazo. Mamá ya no firmaba nada. El punto de Teresa tenía la misma inclinación que su letra, pero la T no. En la esquina inferior, recibí en concepto de arras, línea en blanco, ninguna cuenta bancaria, dinero en mano, invisible a los ojos del banco y de la sucesión. ¿Dónde firmó mamá esto? Pregunté, levantando la vista. Es... Una formalidad vaciló. Se dejó así para completar con el notario. Es lo que se hace. Se pasó la mano por la nuca. Señal de viejo apuro. Mamá no firmó, se me afinó la voz, y yo no lo firmé. Aquí faltan titulares, fechas, recibos, todo. Y este documento nombra un notario que no es el señor Alarcón. Quieren correr el trámite. Porque Alarcón es lento, estalló. Y vos siempre complicando, vale. Nunca entendiste la presión que tengo. La presión, palabra manguera a la que él abría y cerraba la canilla según le conviene. Guardé el papel. Me puse de pie. El piso crujió un poco. Ese crujido de siempre que ahora me sostuvo como una mano. Mañana voy al registro y al banco. Lo mejor es pausar todo, dije. No se puede pausar. Está avanzado. Sin mi firma, no. Nos miramos como dos hermanos que ya jugaron a pelearse de chicos, pero ahora entienden que hay golpes que dejan honda. Voy a llamar al comprador, anunció, ya en la puerta. No vas a dejar a todos en el aire. Que llame a mi abogado, dije con calma. Desde ahora, todo por escrito. A la mañana, la ciudad tenía ese brillo de agua recién tirada a la vereda. El registro de la propiedad olía a carpetas antiguas y café requemado. Un ventilador viejo movía un aire tibio. Buenos días. Vengo a consultar por un intento de inscripción, dije. Presenté mi DNI, el testamento y el número catastral escrito a mano por mamá en un post-it descolorido. La funcionaria tipeó con 2 dedos, de esos que no se equivocan. El monitor reflejó manchas de luz en sus lentes. Aquí hay un ingreso rechazado por falta de documentación y poder, dijo. Intentaron presentar una reserva con firma no certificada. Falta autorización de la heredera con poder de disposición. Sentí algo parecido a una caricia en la espalda. La realidad diciendo, seguí. ¿Quién presentó? Pregunté. Figura un gestor. Me acercó el papel. Apellido poco legible. Y hay una nota. Se solicita urgencia. Urgencia. La palabra repetida. Tomé fotos con el celular. Guardé copia simple sellada. Antes de salir, me quedó la vista atrapada en una frase subrayada por la funcionaria. Imposibilidad de avanzar sin firma de Valentina. Mi nombre cerraba el paso como una compuerta. De allí caminé al banco. En la caja de ahorro de la sucesión, la ventanilla mostró movimientos parejos, gastos de sepelio, luz, gas, agua, ningún anticipo. Cualquier depósito por venta debe ingresar aquí, me dijo el empleado, con una voz que ya había repetido esa frase cientos de veces. Asentí. Tomé otro comprobante. En la vereda, el aire olía a pan caliente. Compré 2 figazas. Volví a la casa caminando con paso que mis pies glosaron solos. Uno de trabajo, otro de cuidado. En la esquina, doña Matilde, vecina de 1000 años, me hizo seña. Tenía el delantal manchado de salsa. ¿Se vende la casa, Valen?, preguntó, sin dulces vueltas. Ayer vi a un señor midiendo ventanas. Se asomó por la reja como si ya fuera dueño.
Me molestó, te soy sincera. No, doña, no se vende, le respondí. No todavía. No así. Mejor. Tu madre decía que esta casa no se entrega sin bendición. Me sonrió, y su sonrisa dejó caer un descanso en mi hombro. Y si necesitan testigo de cualquier cosa, yo vi, yo digo, ya nos conocemos. Guardé esas palabras como se guarda una estampita. Volví a casa. El patio olía a limón y a la humedad que sube desde la tierra cuando se prepara la lluvia. Puse el agua a calentar, abrí la alacena, la etiqueta azúcar escrita por mamá me enseñó otra vez su inclinación de letra. El temblor pequeño en mi mano se fue como vino. A media tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Buenas. Con Valentina. Habla Ferraro. El comprador. Quisiera pasar a firmar con usted y cerrar el asunto, dijo, con ese tono de quien cree que lo normal es que todo se le abra. Cualquier cosa, por favor. Por escrito a mi abogado, respondí, repitiendo la frase como un rosario. Mi hermano no tiene autorización para disponer, pero ya firmamos una reserva. Hay palabra, insistió. Sin mi firma no hay compromiso. Hice un silencio de punto final. Y si su deseo es serio, tendrá que estar al nivel de la seriedad. Fondos trazables, condiciones claras, destino social contemplado. Respiró, se aclaró la garganta. La pose de gallo perdió un poco de plumas. De acuerdo, pásenme el correo del abogado. Corté. Anoté la hora y el resumen de la llamada en mi cuaderno. En el hospital, todo se registra. En casa. De ahora en más también. Toqué la madera de la mesa. Estaba tibia por el sol. Me corté un pedacito de pan. Masticar a veces ayuda a pensar. Esa noche, Daniel mandó audios. La ansiedad tiene voz nasal. Estás estirando esto de más. El comprador se puede caer. No juguemos con fuego, ¿vale? El fuego lo trajiste vos, pensé. Yo solo estoy apagando las chispas que caen sobre los manteles que mamá lavó 1000 veces. Le respondí corto. Daniel, toda comunicación por correo, por favor. A partir de ahora, copia a mi abogado, te envío contacto. Lo hice. También le escribí a Paula, con el mismo texto. Nadie contestó. A los 5 minutos, Ferraro mandó un correo. Quedo a disposición. Guardé el mail como quien guarda una fotografía, donde el rostro del otro se ve sin filtro. Dormí por horas salteadas. Cuando me desperté, estaba lloviznando. El patio tenía ese brillo con el que las baldosas parecen nuevas. Hice café. Mientras esperaba el hervor, abrí el cajón del aparador. Entre recibos y fotos viejas, apareció una carpeta azul que no recordaba. Adentro. Escrituras. Un seguro contra incendio que mamá renovó el año pasado. Y una carta manuscrita, doblada en 4. Valentina decía: si estás leyendo esto, es porque ya no pude decírtelo. La casa me enseñó que el amor también es poner límites. Si alguna vez hay que vender, que sea con papeles limpios, destino bueno y mano firme. Confío en vos. Se me empañaron los ojos. No de pena, sino de esa mezcla sagrada de responsabilidad y alivio que a veces se siente en la guardia cuando una paciente te aprieta la mano y dice gracias, aunque aún duela. El timbre sonó. Era el cartero. Un sobre grande, membrete del notario de Los Otros. Adentro, una citación amigable para finalizar la operación, con fecha, urgente, junto, un anexo con arras confirmatorias que no existían en el banco,
y una cláusula que me hizo hervir la sangre con su trampa. Si el vendedor no comparece, debe resarcir al comprador por perjuicios. Vendedor. Familia. Firma. Daniel. Saqué el teléfono. Llamé al señor Alarcón. Doctor, necesito que esto quede asentado hoy mismo, dije. Hay intento de presión. Y un documento que pretende obligarnos a un resarcimiento inexistente. Venga ya, respondió. Y traiga todo. Vamos a poner la mesa. Colgué. Me recogí el cabello con una gomita. Guardé en la cartera. Testamento. Copia de registro. Comprobantes del banco. Correo de Ferraro. Sobre del otro notario. La carta de mamá. La lluvia se volvió más fina. Antes de salir, pasé la mano por la puerta del cuarto de mamá. Vamos, casa, susurré, a ordenar el duelo con papeles. Abrí la puerta. El aire olía a calle mojada y a determinación. El estudio del señor Alarcón estaba tibio, con olor a papel viejo y a té de tilo. En la pared había una foto en sepia de su abuelo, también notario, y un reloj que no apuraba a nadie. Extendí sobre su mesa todo lo que traía en la cartera. El testamento, las copias selladas del registro, el movimiento del banco, el correo del tal Ferraro, la carta de mamá, la citación amigable y las arras fantasma. Bien, dijo Alarcón, ajustándose los lentes al borde de la nariz. Vamos a pisar suelo firme. Primero, levantamos acta notarial dejando constancia del intento de disposición, sin autorización de la heredera con poder. Me miró por encima de los lentes, es decir, usted. Segundo, enviaremos cartas documento a comprador y al otro notario. Cese de toda gestión, inexistencia de arras y apercibimiento por daños si insisten. Tercero, pedimos una anotación de litis ante el registro, una cinta roja alrededor de la casa, para que nadie pueda tocarla sin que suene la alarma. Su tono, sin estridencias, era una cuerda nueva tensándose justo lo necesario. Firmé el acta. El papel tenía ese grosor que pesa un poco en la mano y tranquiliza. Y ahora agregó, debería llamar a su hermano. No quiero sorpresas marchando por el costado. Respiré hondo. Saqué el teléfono. El corazón me golpeó una vez, fuerte, como para avisar que estaba ahí. Dani, estoy en la escribanía de Alarcón, dije. Quiero que vengas ya. Esto no avanza sin mi firma, y hoy mismo vamos a dejarlo claro. Hubo un silencio al otro lado, ese silencio tenso que hace ruido. No puedo, respondió. Estoy en algo. Además, si vas a frenarlo todo, ¿para qué? Para que no hagamos algo de lo que te arrepientas toda la vida. Cortó. Alarcón me miró como se mira a alguien que sostiene su propio peso. No se preocupe, dijo. A veces, cuando los papeles hablan, los gritos bajan. Mientras armaba los sobres con las cartas documento, entró su secretaria con 2 pocillos de té. ¿Y si ya recibió plata por seña? Pregunté. ¿Qué pasa si metió efectivo en un bolsillo? Si no está en la cuenta de la sucesión y no existe recibo válido, es una entrega irregular entre particulares, respondió. Sin teatralidad. Se documenta. Se devuelve con recibo. Y se termina. Pero vamos a necesitar comprobantes. Y si intentaron falsificar firma de su madre en algún papel, eso es otra cosa. La palabra falsificar me dejó un gusto metálico. Le mostré el precontrato. Alarcón lo miró con lupa. Literalmente. Sus cejas, espesas, hicieron una curva. Esto es papel mojado, ni fecha cerrada, ni certificación, ni identificación bancaria. Pero se inclinó sobre la rúbrica. Esta T no es la de su madre. ¿Tiene algún documento con firma de ella? ¿Una escritura? ¿Un consentimiento médico?
Saqué del sobre de la carpeta azul el seguro contra incendio que mamá había firmado. La T de Teresa tenía una cruzada corta, la del precontrato, una línea alargada. Alineo ambas bajo la luz de escritorio. No soy perito. Pero esto no es igual. De todos modos, no nos adelantemos. Lo importante, su firma no está. Y sin su firma, no hay acto. Salí de la escribanía con una copia del acta, los comprobantes de envío de cartas documento y la solicitud de anotación al registro. La llovizna se había vuelto un rastro fresco en la vereda. Respiré ese olor a tierra humedecida que siempre me bajó la ansiedad en la guardia. Caminé hasta la esquina. Compré mandarinas, pelé una en la mano. La cáscara saltó brillando, y el aceite me dejó los dedos perfumados. A veces, el mundo decide darte algo simple, justo cuando estás siendo valiente. Al llegar a casa, había una camioneta estacionada frente a la reja. Un hombre con chaleco acolchado tomaba medidas con una cinta metálica. Apoyaba el codo en la baranda, como en casa propia. Mi estómago se encogió. ¿Lo puedo ayudar?, pregunté, abriendo el portón. Sí, señora, soy del comprador. Me mandaron a ver el frente. Para un cerramiento, contestó, sin levantar la cabeza. Dígale al señor Ferraro que toda comunicación es con mi abogado. Hoy mismo recibirá una carta documento. Y que por favor deje de mandar gente sin permiso a una propiedad que no es suya. Se detuvo. Me miró con cara de «a mí no me meta». Yo cumplo órdenes, dijo, guardando la cinta. Y yo cumplo con la ley, respondí. Y puse llave. El clic de la cerradura me sonó a pequeño aplauso. Adentro, en la mesa, apoyé el acta y la carta de mamá. Le saqué fotos. Las envié a un correo que acababa de crear. Casa Teresa Documentación. Asunto. Resguardo. Aprendí de la guardia que a veces cuidar es anticipar. Como si el universo hubiera tenido ganas de probarme, el timbre sonó de nuevo. Era Daniel, con la cara demacrada y los ojos de quien durmió a medias. Tenía los labios partidos. Una barba de 2 días le ensuciaba la mandíbula. «¿Qué estás haciendo?», dijo, entrando sin permiso. El comprador me llamó furioso. «¿Cartas documento? ¿Anotación? ¿Vos querés que nos demanden?». Cerré la puerta con calma. Fui hasta la cocina. Serví agua. La dejé frente a él. «Estoy protegiendo la casa de mamá», respondí, despacio. «Y estoy protegiéndote a vos de vos mismo». Yo solo intentaba. Se detuvo. Se frotó la frente. «Vale, me vas a matar, pero...». Buscó el borde de la mesa como si necesitara agarrarse. Tomé un adelanto. El aire del comedor se puso denso. Podía oír la heladera encenderse al fondo. Ese zumbido que en otro momento sería nada, y ahora era el telón de fondo de una escena que no quería estar viviendo. «¿Cuánto?», pregunté, con la voz pequeña para que cupiera en mi boca. 200.000, susurró. «En efectivo». Me lo dio el gestor. Para ir tirando hasta cerrar. Hice el cálculo mental. El número no era una fortuna, pero era todo cuando es sobre lo que no te pertenece. Me apoyé en la silla. Sentí la madera contra la espalda. La casa estaba conmigo. «Eso no está en la cuenta de la sucesión», dije. «Y esa plata, Daniel, es un ladrillo en tu bolsillo». Se mordió el labio. Los ojos se le pusieron vidriosos, pero no lloró. Bajó la mirada. Allí estaba mi hermano de 8 años, con rodillas raspadas y la pelota bajo el brazo, esperando que yo le hiciera el nudo del cordón. Y arriba del niño, el hombre que omitía, el que apuraba, el que juntaba presión como excusa. «Tengo deudas», dijo, por fin, «del taller, del arreglo de la camioneta. Y...». Se detuvo un segundo. «Y del juego». Me metí. Quise salir.
Me apuré. Pensé que con el cierre te devolvía y a nadie le dolía. La palabra juego me atravesó con la nitidez de un bisturí. No por escándalo, sino por memoria. Papá también tuvo temporadas de apuestas que mamá le cortó con cuentas claras, sobres marcados y mano firme. Me vino el olor del puchero de los jueves y su voz. La tentación es rápida. El amor. Paciente. Necesito recibos de esa plata, dije, ya en modo guardia. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? ¿Quién te la dio? Todo por escrito. Hoy, la tengo a medias. Parte la usé. Parte la tiene el taller. ¿Puedo pedir un papel? El gestor, se le quebró la voz. El gestor no me va a firmar nada, vale. No es, se llevó el puño a la boca y tragó. No es gente que firme. El silencio no fue vacío, fue una lista. Riesgo, miedo, apuro, culpa. Entonces, hacemos dos cosas, respondí. Una, devolvés en mano lo que quede, con acta. Dos, documentás cada peso gastado con recibos. Y tres, me miró extrañado. ¿Te ayudás? Con un programa para juego. Yo conozco a alguien en el hospital. Te van a pedir que pares. ¿Podés? Se dejó caer en la silla. El cuerpo le pesó. Por fin. Puedo, dijo. No quiero que el nombre de mamá se manche por mi culpa. No se va a manchar si hacemos las cosas a la luz. Le pasé una servilleta. La apretó entre los dedos. Por primera vez en semanas, su respiración se acompasó con la mía. Y otra cosa agregué. Paula ya no decide sobre los tiempos. Esto lo manejamos con abogado. Si quiere hablar, que sea con todos sentados y papeles sobre la mesa. Sin gritos. Ella titubeó. Ella también me apuró. Su hermano hizo una mueca. No importa. Está bien. Le mostré el acta notarial, el rechazo del registro, las cartas documento. Cuando terminó de leer, me miró con una mezcla de derrota y alivio. ¡Sos brava! Vale, dijo, sin ironía. Mamá, te eligió bien. El nudo que yo misma había apretado por dentro aflojó un punto. No era perdón, ni absolución, era el reconocimiento de que la verdad había entrado por la puerta y se había sentado con nosotros. Esto es lo que vamos a hacer, concluí. Mañana a las 9. Acá. Con Alarcón presente. Traes lo que quedó del adelanto. Hacemos un acta de devolución. Llamamos a Ferraro con altavoz y le informamos. En paralelo, hablas con el taller, que te den recibo de cada centavo. Y a las 4, te acompaño a la primera reunión con el equipo de adicciones. Si falta una pieza de este plan, todo lo demás se cae. Asintió, masticando la orden como una aspirina amarga. Se levantó, tomó la campera. Gracias, dijo. Bajito. No me des las gracias a mí, respondí, abriendo la puerta. Dáselas a mamá cuando puedas dormir. Cuando se fue, apoyé la frente en la madera. La casa estaba tibia. El olor a mandarina todavía flotaba. Fui al cuarto de mamá. Abrí la ventana. La tarde, a través de la lluvia fina, había vuelto a su ritmo. Senté mis manos en el regazo. Cerré los ojos un momento. En algún lugar, escuché el ruido pequeño de una aguja pasando la tela. El mundo cosiendo, puntada a puntada. Lo que otros había desgarrado. El celular vibró. Un correo. Recibimos CD. Paramos todo. Quedamos a la espera. Ferraro. Otro correo. Hemos registrado anotación. Se informa a las partes. Registro. Los guardé. Le escribí a Alarcón. Mañana, 9. Acta y devolución. Respondió con un confirmado que me sonó a campanada. Esa noche,
Cené una sopa simple. El vapor empañó los anteojos. Abrí la libreta y escribí 3 líneas, como un parte de guardia. Hecho. Intento de venta irregular. Acción. Acta. CD. Anotación. Plan. Devolución. Recibos. Tratamiento de Dani. Cerré la libreta. Apagué la luz. Escuché la lluvia como un piano despacio. Mamá. En mi memoria, servía una taza y decía: lo bien hecho duerme mejor. Dormí. A las 9 en punto. El timbre sonó con puntualidad de consulta médica. El señor Alarcón llegó con su maletín de piel y un abrigo que todavía guardaba olor a lluvia. Traía el gesto de quien viene a atar cabos. Daniel apareció detrás, ojeroso, con una bolsa de papel en la mano y los hombros rendidos. Lo hice pasar al comedor. Sobre la mesa ya estaban los pocillos, el termo y ese mantel que mamá usaba los domingos. Aún conservaba manchas claras de vino que ni el limón pudo sacar. Vamos a empezar por lo que se puede devolver, dijo Alarcón, desplegando su carpeta, y a dejar constancia de lo que no. Daniel colocó la bolsa con cuidado, como si dentro hubiera un pájaro dormido. El papel crujió. Sacó fajos envueltos con bandas de goma, billetes chicos, otros más nuevos. Los fue contando en voz baja, cantarito de mercado. 100, 200, 700. Al final, 83.500. Esto es lo que quedó en casa, murmuró. Lo otro está repartido. Alarcón asentía sin juicio, solo con el bolígrafo en la mano, anotando fecha, hora, monto, número de cada banda. Hizo girar el acta en dirección a Daniel y a mí. Acta de devolución parcial de entrega irregular, en efectivo, por parte del coheredero, con firma de ambas partes, leyó, despacio, y en el punto siguiente, compromiso de documentar gastos y consignar el saldo en cuenta judicial, si fuera necesario. Daniel firmó. Su mano tembló apenas. El trazo de su D quedó más anguloso que de costumbre. Ahora dije, el altavoz. Puse el móvil en el centro de la mesa como si fuera una vela. Alarcón marcó el número de Ferraro. Tardó en atender. Cuando lo hizo, su voz traía la impaciencia de quien pierde comisiones. Ferraro entró directo. Buen día, respondió Alarcón, sin alzar la voz. Le hablo en nombre de la sucesión de Teresa y de la heredera con poder. Está en altavoz. Le informó que toda gestión de boleta de arras o precontrato quedó suspendida. Se ha labrado acta notarial, remitido cartas documento y se solicita anotación de litis. No hay autorización para ninguna visita ni medición en la propiedad. Silencio breve. Se oyó, a lo lejos, un televisor encendido. Notario, bufó Ferraro. Yo tengo un ok del hermano y un preacuerdo firmado por la señora. El comprador va a ir por daños si esto se cae. Alarcón acomodó sus lentes. Señor Ferraro, esa firma no es oponible. No existe tal poder. Y si alguien indujo a error, eso también se documentará. Lo invito a que canalice todo por escrito a mi estudio. Cualquier presencia de su gente en la casa será considerada perturbación de la posesión. Esto es un atropello. El comprador no va a esperar. Entonces que no espere, dije, ahora yo. Porque lo que está en juego no es un negocio apurado. Es el nombre de mi madre. Hubo un resoplido. Luego, el clic seco de una llamada cerrada sin despedida. El comedor se quedó con el zumbido de la heladera de fondo. Muy bien, dijo Alarcón. Paso 2. Consignar. Vamos al banco. Guardó los billetes en un sobre sellado con una etiqueta. Devolución, entrega irregular. Yo tomé la carpeta, la libreta,
el suéter de punto grueso de mamá que me puse por costumbre cuando tomaban decisiones serias en esta casa. Cerré la puerta. El sol jugaba a escondidas entre nubes. La vereda olía a pan recién horneado. En el banco, el piso brillaba como espejo. La cola de ventanilla tenía esa paciencia forzada de los lugares oficiales. Cuando llegó nuestro turno, Alarcón explicó: depósito bajo reserva en la cuenta de la sucesión. La cajera contó 2 veces, selló, extendió el comprobante. Lo guardé como se guarda una ecografía. En la parte de atrás de la libreta, plano de algo que crece bien. Camino a casa, pasamos por el taller. El aire espeso a aceite viejo, la radio bajita con un bolero triste. El dueño, un hombre de manos sumergidas en grasa hasta las muñecas, nos recibió levantando la ceja. Vení por el recibo, Dani dijo, mirándolo con la autoridad de quien sabe de deudas. Te lo hago, con nombre y DNI. Que no se diga que acá no se paga lo que se firma. Mientras escribía, el olor a thinner me picó la garganta. Miré a Daniel. Tenía los labios apretados, pero el gesto, por primera vez, no era de huida. Era de alguien que aprende el tamaño real de sus pasos. A las 4, cumplimos la última parte del plan. El primer encuentro en el equipo de adicciones del hospital. Los pasillos tenían ese brillo áspero de las tardes de invierno. El gel de manos dejaba la fragancia medicinal del alcohol y el cloro. En la sala de espera, un afiche decía: pedir ayuda es un acto de coraje. Daniel lo leyó sin leerlo. Cuando la psicóloga lo llamó, me miró de reojo. Le apreté el antebrazo con 2 dedos, como cuando era chico y se abría la vacuna. Voy a estar acá, le dije. Pero la puerta de la consulta la cruzás vos. La puerta se cerró con un sonido amable. En el silencio, pude oír las ruedas de un carro y el tic-tac de un reloj redondo. En 1 hora, salió. Tenía la mirada enrojecida y el paso fatigado, como después de subir un cerro. Hablé, dijo, sin adornos. Me puse en lista. Me van a llamar. Tengo que entregar los nombres de con quién juego, cortar contacto, firmar acuerdo. Me pidieron a alguien de confianza que me acompañe a cerrar cuentas. Voy a estar, dije. Y lo supe cierto. Esa noche, Paula llamó. Su número apareció en la pantalla como aparece una tormenta en el parte del tiempo. ¿Qué hiciste, Valeria? Entró sin hola. Ferraro me llamó hecho una furia. Dice que estás arruinando todo. Daniel por fin iba a resolver. ¿Y vos? ¿Vos? Paula respondí, mirando la ventana, el reflejo de mi cara superpuesto al patio. Lo que había que resolver no era la casa. Eran las deudas y la velocidad. No hay venta sin mi firma. Pero vos no necesitas esa casa. Ni siquiera vivís ahí. Es injusto. Su voz subió medio tono, como si se le hubiera quemado la salsa. ¿Qué te cuesta ayudar a tu hermano? Lo estoy ayudando, dije. Lo estoy ayudando a frenar, a documentar, a devolver. Y si te interesa, Daniel, te va a interesar esto también. Empezó tratamiento. Mañana va a volver al taller con recibos. Y pasado, al banco. Y cuando terminemos de ordenar, nos sentamos con el notario, con papeles, vos, él y yo. Sin gritos. Al otro lado, silencio. Luego, un suspiro que arrastró cansancio. Yo solo no quiero perder mi casa, dijo en un hilo. Estoy cansada de pagar alquiler, de mudarme con cada aumento. Voy a ser sincera. Empujé a Daniel. Lo apuré. No pensé en todo lo que te iba a doler. Perdona, no esperé esa grieta. El enojo se me aflojó 1 centímetro. Quise decir 1000 cosas. Que la entiendo. Que también odio el miedo a fin de mes. Que no es mala persona por desear estabilidad. Pero elegí lo único que era verdad simple. Hagámoslo bien, contesté.
Si algún día decidimos vender, será con tasación, lista de prioridades, porcentajes claros y tiempo. Mientras, busquen dentro de sus medios. Te puedo pasar un contacto de alquiler social que trabaja con el municipio. Y si quieren venir a arreglar algo de la casa de mamá que les alivie, avisan y nos organizamos. Pero no más ventas a las apuradas. Está bien, susurró. Está bien. Cortamos sin dramatismo. Me quedé un minuto con el teléfono en la mano, como si aún pesara la voz. Fui al cuarto de mamá y abrí el ropero. Adentro, un suéter verde agua, el que se ponía para salir al mercado. Lo acerqué a la cara. Olía a lavanda y a ese perfume barato que ella decía que la hacía sentir señora. Lo apoyé sobre la cama. Al día siguiente, apareció la primera onda expansiva en pequeña escala. La administración del barrio envió un correo a los copropietarios, recordando que ninguna empresa puede colocar vallas ni carteles sin autorización del titular registrado. Una vecina me reenvió el mensaje con un ¿pasa algo? Respondí con una línea. Solo estamos ordenando. Aprendí que hay momentos en que la discreción es también un límite bien puesto. En paralelo, llegó por fin el mail del registro. Anotación de litis registrada. El folio real de la casa llevaba ahora una marca roja que, aunque nadie viera, yo sentía como un cordón sanitario. Le saqué captura, lo guardé en Casa Teresa documentación. A la tardecita, mi tía Marta vino con una torta de ricota. Se sentó en la cocina, con las manos gorditas dando golpecitos a la mesa, como hacía mamá para llamar a comer. Tu madre estaría orgullosa, dijo, directa, con esa honestidad de enfermera jubilada que todavía cura con mirada. Los apuros no son de Dios, las cosas a su tiempo. ¿Dormís? Anoche sí, respondí. Dormí. Me tocó el brazo. Sus dedos eran calientes, de persona que siempre tiene la estufa encendida. Entonces seguí así, papel, calma y verdad. Y cuando todo esto pase, pensá qué querés hacer con la casa, no solo qué querés evitar. Su frase cayó como una semilla en tierra preparada. La casa de mamá podía ser más que un símbolo y más que un botín. Podía ser un lugar que reparara, no esa noche, no con el ruido de la tormenta mediática apagándose, pero pronto, cuando todo quedara documentado y en calma. Cerramos el día con una escena pequeña que me sostuvo más que los papeles. Daniel volvió del taller con 2 recibos arrugados y una sonrisa mínima, como quien encuentra una moneda en el fondo del bolsillo. Uno por el arreglo de la camioneta, otro por la deuda vieja. Y buscó en el bolsillo. Me anotaron en el grupo de los martes. Voy a ir, bien dije. Una cosa por día. Nos quedamos un rato callados, mirando la lluvia. El olor a tierra mojada entraba por la ventana entreabierta. La casa respiraba con nosotros, y por primera vez, desde el funeral, sentí que en la mesa se había sentado lo opuesto al apuro, un orden que no grita. El sábado amaneció con olor a pan tostado y cielo encapotado. La feria del barrio abrió como siempre, con el murmullo de los puestos y el siseo de las parrillas. Fui temprano, la bolsa de tela en el brazo, la lista escrita a lápiz en el dorso de un ticket. Al pasar por las verduras, Estela, la de los tomates carnosos, me miró con esos ojos que todo lo ven. Valeria, ¿todo bien con la casa de tu mamita?, preguntó, con la voz baja de quien respeta un duelo. Me llegó un correo de la administración, ¿viste? Sonreí apenas. La palabra administración ya no me pinchaba. Todo en orden, dije, documentando. Gracias por preguntar. Detrás, 2 vecinas cuchicheaban con el cuidado de no herir. No había morbo, solo esa curiosidad protectora de los pueblos chicos dentro de la ciudad. Compré tomates, pan de campo y un ramo de albahaca que olía a domingo. Volví con la bolsa pesada.
En la esquina, el viento despegaba un cartel pegado sobre un poste. Alcanzaba a leerse. Se. Arranqué el papel suelto sin siquiera ver si decía vende o alquila. La gramática del apuro ya no nos servía. A media mañana, el portero me llamó por el portero eléctrico con su voz cascada. Señora Valeria, vino un señor con 2 muchachos queriendo ver la propiedad. Dice que son de una inmobiliaria. Me asomé por la ventana. En la vereda, Ferraro con un saco demasiado ajustado para el calor y un maletín que parecía más grande que su cintura. Detrás, 2 hombres jóvenes con carpeta de plástico y zapatillas blancas. Los vecinos asomaron cortinas con esa discreción de película. Rendijas mínimas, ojos redondos. Un momento, le dije al portero. Bajó con el doctor Alarcón. Llamé al notario. Llegó en 10 minutos. Maletín. Paraguas cerrado a modo de bastón. Calma de consultorio. Abrimos el portón. El olor a tierra húmeda subía del cantero. Buenos días, dijo Alarcón, extendiendo una carpeta. Conste. Anotación de litis en folio real, cartas documento remitidas, suspensión de visitas. Cualquier ingreso de terceros sin autorización es perturbación y será denunciado. Ferraro apretó la mandíbula. Tengo al comprador esperando en el auto, dijo. Vino con la familia. Perdemos dinero. No pierden dinero, contesté. Se ahorran un juicio. Esta casa no se exhibe. Se respeta el duelo, la ley y la memoria. El portero, un hombre pequeño y firme, cruzó los brazos como quien blinda un teatro. Los 2 jóvenes miraron a Ferraro esperando una señal. Se oyó el timbre de una bicicleta en la vereda. Una nena pasó con coletas y una remera de unicornio. Esa normalidad le restó gravedad a la escena y a la vez la volvió más clara. Nuestra casa no iba a ser un espectáculo. El colegio ya recibió la nota, añadió Alarcón, sin elevar el tono. Han abierto expediente informativo por publicidad engañosa. Que su estudio conteste por escrito. No hubo insultos. Hubo ese silencio macizo de las cosas que se entienden sin gustar. Ferraro respiró por la nariz, dio media vuelta y se fue. Los jóvenes lo siguieron con paso rápido. Las cortinas se cerraron como párpados. El portero me guiñó un ojo, chiquito, cómplice, y volvió a su cabina. Ese mismo mediodía, la publicación de la casa desapareció del portal inmobiliario. Una vecina me mandó una captura. Donde antes decía, oportunidad, ahora se leía, no disponible. Retirado por el anunciante. No sentí triunfo, sentí el alivio parejo del agua que vuelve a su cauce. En el taller, la consecuencia tuvo otra forma. Daniel llevó los recibos como si cargara un animal herido, y el dueño del taller, don Rubén, pegó las copias en el corcho junto a las órdenes de trabajo. Un gesto simple. Dar la cara. Los compañeros que la semana pasada se habían burlado con simpatía cruel. Che, Dani, ¿cuándo nos invitas a la inauguración? Hoy lo palmearon sin chanzas. Don Rubén, hombre de pocas palabras, dijo una sola. Bien. Esa bien llenó el taller como un canto gregoriano. Daniel me lo contó después, con ojos brillantes, tratando de que no se le notara el orgullo suelto. En el grupo de los martes, el coordinador le pidió que escribiera en un papel un compromiso público, asistir, no manejar efectivo ajeno, no entrar a sitios de apuestas. Daniel firmó. Me mostró la copa de papel con su café, y ese papel doblado en 4, guardado en la billetera como una estampita. La familia tuvo su propia plaza pública. El chat de los primos se encendió cuando la tía Marta anunció que venía a almorzar a casa con una torta y noticias re buenas, pero no del cotilleo. Al rato,
cayeron mensajes de emoticones de corazones y de manos en oración. Paula, que seguía en el grupo, escribió: «Perdón por el lío, estoy de acuerdo con hacer todo por la vía correcta. Si necesitan que vaya a limpiar, pinto paredes». Ese texto, más que cualquier promesa, puso ladrillos. El domingo siguiente, lo cumplió. Apareció con un pantalón de jogging y una remera vieja. Trajo un balde azul y un rodillo. Juntas sacamos los diarios amarillentos del fondo del placard, las perchas torcidas, y encontramos una caja con cartas que mamá guardaba de cuando mi padre estaba lejos por trabajo. Leímos una, en voz alta, con las manos todavía manchadas de pintura. «Te extraño cada vez que huelo cebolla frita, Teresita. Huele a casa». Paula lloró en silencio. No era humillación, era humanidad. Se quedó hasta que la luz se volvió miel y la pintura secó como una nueva piel en las paredes. La consecuencia también tocó a Ferraro, pero no con linchamiento, sino con oficio. El lunes siguiente, Alarcón reenvió el acuse del Colegio de Martilleros. Apertura de expediente Nevera 634 hasta 25. Se requiere descargo del matriculado Ferraro en 5 días. Se recuerda que la publicación de inmuebles con titularidad en conflicto contraviene el Código de Ética. No guardé la captura en el mismo archivo que las cartas de mamá. Guardé la captura donde corresponde, en Casa Teresa Defensa. Orden, no es rencor, es archivo. La administración del barrio me invitó a una reunión breve para poner al día a los copropietarios. Fui con una carpeta y una botella de agua. En la mesa larga de fórmica, una docena de vecinos con caras de viernes. Maestras cansadas, un señor del kiosco. Una chica recién llegada con su bebé dormido en un fular. Expliqué en 10 minutos, sin detalles íntimos. Hubo un intento de venta sin facultades. Se detuvo con herramientas legales, todos a la orden. Gracias por la paciencia. Nadie preguntó. ¿Y el chimento? Una señora mayor dijo algo mejor. Teresa nos prestó sal toda la vida. No vamos a dejar que le falten el respeto ahora que no está. Me reí con la garganta apretada. La comunidad, cuando está sana, es un suéter grueso en invierno. Abriga sin apretar. Esa misma tarde, fui al centro de día donde funciona la red de cuidadoras del barrio. Entré con un cuaderno nuevo y una idea que germinaba desde la frase de la tía Marta. En un pizarrón verde, alguien había escrito con tiza: «Cuidar sin olvidar cuidarse». La coordinadora Lidia me cedió 5 minutos al final del taller de descanso para cuidadoras. Les conté lo que pensaba: convertir la casa de mamá en un hogar temporal para cuidadoras que necesitan una noche de cama limpia, ducha caliente y silencio cuando su respiro no les alcanza. Un refugio de 2 o 3 camas por vez, con rotación, con un reglamento simple y un fondo mínimo para servicios. Nadie aplaudió como en un acto. Una señora se quitó las gafas y se secó los ojos con el borde del suéter. Otra preguntó si yo necesitaba voluntarias para lavar sábanas. Lidia dijo que el municipio tiene microsubsidios para casas de respiro. Tomé nota. Ese sí del barrio me sonó a campana que anuncia misa, y también a motor que vuelve a arrancar. Daniel vino a buscarme al centro. Olía a nafta y a jabón de pan. En el auto, no puso música. Me mostró un ticket. Había abierto una caja de ahorro a su nombre, con tope diario. Nada de tarjetas de crédito. Me reí por lo bajo. La consecuencia más rara, dije: aprender a vivir con caja de ahorro. La más linda respondió: volver a pasar por la casa de mamá y que el portero me salude con un buenas tardes. Las consecuencias públicas se acomodaron donde debían. El portal sin cartel, el colegio con expediente, el taller con recibos, el grupo de vecinos con correo,
el centro con un proyecto. No hubo portada de diario ni escarnio, hubo orden. Y en ese orden, algo que no se compra. La posibilidad de volver a caminar el barrio con la cabeza alineada a los hombros. Esa noche, cenamos fideos con salsa roja. La albahaca llenó la cocina. Sobre la mesa, al lado del pan, apoyé 2 cuadernos, Defensa y Futuro. Uno para sostener lo ganado, otro para escribir lo que viene. Llamamos a la casa Hogar Teresa, una tarde de luz oblicua, cuando la sombra del limonero dibujó hojas sobre la mesa y el reloj de pared sonó las 6 con esa tos metálica que yo escucho desde niña. Lidia, de la red de cuidadoras, trajo un cuaderno de tapas duras para el reglamento. Yo, un florero bajo con margaritas. Daniel, un estante que armó con maderas recuperadas. Y Paula, un mantel que cosió con retazos de sábanas viejas de mamá. No hubo cinta para cortar ni discursos. Hubo té en tazas desparejadas y el olor a piso recién trapeado. Reglas claras y pocas, dijo Lidia, y subrayó con lápiz. 3 noches máximo por persona, silencio después de las 10, baño compartido con turno, y una cosa más, quien se aloja no debe nada. Esto no es un favor, es un derecho a descansar. Yo asentí. Escribí con mi mejor letra en el pizarrón pequeño de la cocina. Bienvenidas. Aquí se descansa. Aquí nadie pregunta, ¿y para cuándo? Aquí se pregunta, ¿ya comiste? El papeleo también encontró su lugar. El doctor Alarcón revisó el estatuto de la red y nos explicó cómo enmarcar el uso de la casa, como dato a la asociación, sin fines de lucro, con seguros al día y una cláusula sencilla. Si alguna vez el proyecto pierde el rumbo, el comodato se extingue y la casa vuelve a ser lo que fue, hogar familiar. Firmamos en la mesa donde mamá arreglaba dobladillos. La madera guardó la tinta como quien guarda una promesa. Daniel llegó al día 90 sin apuestas ni tragos, con su chip de 90 días del grupo metido en el bolsillo de la camisa. Ese domingo, me pidió si podía leer algo. No sé hablar bonito, dijo, y dejó sobre la mesa un papel arrugado. Pero quiero decirlo en voz alta. Se aclaró la garganta. El patio entraba por la ventana con olor a tierra húmeda. Perdón por creernos dueños del dolor ajeno cuando murió mamá. Perdón por querer vender lo que no era mío. Perdón por la vergüenza que les hice pasar. Voy a reparar con trabajo, con recibos y con silencio. Gracias por no soltarme. Le tembló la voz justo en gracias. Y, si me dejan, yo me ocupo de arreglar los enchufes flojos y de pintar las ventanas del cuarto del fondo. Te dejamos, le dije, y te esperamos. Paula, al costado, se secó una lágrima con el canto de la mano, y sin mirar a nadie, preguntó, ¿puedo prender el horno? Quiero hacer empanadas para las chicas que lleguen mañana. El primer ingreso fue de noche. Una mujer de 40 y pocos con manos agrietadas y el cabello recogido, que olía a lavandina y a perfume barato de jazmín. Traía una bolsa con una muda de ropa y una toalla doblada con prolijidad de quien respeta sus cosas aunque sean pocas. Me llamo Rocío, dijo bajito. Cuidé a la señora Carmen 2 semanas seguidas. No dormí más de 4 horas por noche. Acá, ¿puedo? Miró el sofá como si pidiera permiso para existir. Acá podés, respondí. Tenés sábanas limpias, una ducha caliente que no se corta, y una sopa lista. Rocío comió en silencio, con los hombros cayendo de a poco. Antes de acostarse, tocó el marco de una foto de mamá, como quien saluda a una anfitriona ausente. Al amanecer, encontré su cama tendida, una taza en la bacha y un papelito a un costado. Gracias. Dormí sin reloj por primera vez en meses. La casa empezó a respirar distinto.
Los martes llegaban 2 cuidadoras que se turnaban con una abuela con demencia. Los viernes, un hombre mayor sí, también hay cuidadores que atendía a su hermano con EPOC. Una noche, una chica de 20 y tantos que cuidaba a su vecina por un trueque de techo y comida. Cada cual dejaba algo: un paquete de fideos, una vela, una planta enlatada, una receta. Yo llevé un cuaderno para recetas compartidas y pegué la primera: sopa Teresa, lo que haya más una hoja de laurel. Las otras fueron llegando, con letra temblada y dibujos de cucharas. En el barrio, la noticia circuló sin bombos. La casa de la señora Teresa, ahora escasa respiro. La gente pasaba y dejaba bolsas de ropa limpia, toallas, un calefactor que alguien ya no usaba. El portero colgó en su cabina un cartel chiquito, hecho a mano: Hogar Teresa si necesita, pregunte por Valeria. No colgó horarios ni nombres. Decidimos respetar la discreción. La ayuda que exhibe humilla. Con Daniel, la sanación no fue un abrazo de película, fue agenda. Martes y viernes grupo, jueves por la tarde arreglos en la casa, sábados almuerzo con tía Marta. Los domingos, caminata corta por la feria sin comprar nada que no estuviera en la lista. Un paso ridículo y grande fue el de la tarjeta Sube. Cargamos juntos saldo, como quien marca un límite con un gesto concreto. Nada de taxis cuando estés nervioso, le dije. Él asintió. Una tarde, mientras lijaba el marco de una ventana, me preguntó: ¿crees que algún día vas a volver a confiar en mí sin mirar los cajones? Bajé el trapo, me apoyé en el borde de la pileta. La confianza no vuelve de una sola vez, le respondí. Vuelve como la pintura. Capa fina, lija suave, otra capa. Si apuramos, chorrea. Se rió por primera vez en muchas semanas. La risa le despertó un hoyuelo que de chicos usaba para pedirme figuritas. Con Paula encontramos un modo de estar sin quedarnos atrapadas en la culpa. Hacer. Ella organizó el armario de la ropa de cama por tamaños. Yo, la caja de remedios del botiquín con etiquetas grandes. Un día trajo un juego de tazas iguales. Para que al menos en el desayuno haya algo parejo, dijo, y probó cada una como si fueran campanas. Esta suena a viernes. El duelo también encontró su voz. Abrí las cajas de mamá con cuidado de arqueóloga, una por vez, con una taza de té al lado. Repartí algunas cosas entre primas. Me quedé con su delantal celeste. Una aguja enhebrada siempre dejaba una lista para no arrancar fría, y su cuaderno de notas con trucos de cocina y apuntes de misa. En una página decía: si algo se pega, fuego bajito y paciencia. Si alguien se pega, límites claros y paciencia también. Lo subrayé con lápiz. El doctor Alarcón cerró los últimos hilos legales como quien cose dobladillos, discretamente. Notaría al día, impuesto regularizado, como dato inscripto. La administración del edificio, tan proclive a circulares, mandó por única vez una que me hizo sonreír. Se informa a los copropietarios que la unidad 1A tendrá uso comunitario temporario para cuidadoras debidamente autorizadas por la red. Se ruega evitar ruidos después de las 22. Gracias. Sencillo, humano. Empecé a recordar sin nudo. Volví a cocinar la salsa con albahaca de mamá, y ya no lloré al picar cebolla. Volví a poner el mantel de los domingos, no por nostalgia, sino por celebrar un almuerzo simple. Volví a dormir sin llevar el teléfono como cruz. El miedo dejó de ser alarma permanente. Pasó a ser timbre que suena y al que yo decido si atender. Una tarde de viento tibio, Rocío volvió con un paquete de galletitas y una noticia.
Consiguieron reemplazo para mí 3 noches a la semana, dijo con una sonrisa de costado. Descanso, y no muero de culpa. Le señalé el pizarrón. Habíamos agregado una frase, con tiza color crema. Descansar no es abandonar, es seguir pudiendo. Rocío la leyó despacio. Guardó el paquete de galletitas en el frasco y dejó 2 para el camino. Cuando cerré la puerta esa noche, pasé la mano por el marco como mamá hacía siempre. La madera me devolvió el calor de la tarde. Pensé en todo lo que no fue. No hubo venta, no hubo exhibición de miserias, no hubo venganza con saliva, y pensé en todo lo que sí. Hubo papeles, hubo manos, hubo sopa, hubo camas tendidas, hubo perdones sin titulares y trabajos con recibo. La justicia en chiquito, la que no sale en la tele, pero endereza la espalda. Me acosté temprano. El reloj tosió otra vez y, por primera vez desde el funeral, el tic-tac no me dolió. Era música de casa en uso, casa con propósito. A veces me siento en el borde de la cama, apago la lámpara y dejo que la casa me hable. El tic-tac del reloj ya no lastima. Es un recordatorio de que el tiempo, cuando se lo honra, ordena. Hogar Teresa, respira bajito al otro lado del pasillo. Una taza secándose en la rejilla, una manta doblada, el eco amable de una ducha. No es un final perfecto, es un presente digno. Aprendí algo que me hubiera gustado entender antes. La justicia grande llega con toga. Pero la justicia verdadera se hace con papeles al día, límites claros y manos limpias. Mi hermano reparó con trabajo y recibos. Yo reparé con paciencia y archivo. Paula reparó con jabón, harina y silencio. Y mamá, desde donde esté, repara cada día con su frase en el cuaderno. Si algo se pega, fuego bajito y paciencia. Si alguien se pega, límites claros y paciencia también. No salvamos el mundo. Acomodamos una casa. Sostuvimos el nombre. Abrimos una puerta para quienes cuidan y casi nunca descansan. Y, sobre todo, dejamos de confundir amor con permiso. El amor de verdad no te pide que mires para otro lado. Te pide que mires bien, que llames a las cosas por su nombre y que firmes donde corresponde. Si alguna vez te toca algo parecido, un hermano que corre, un papel mal usado, una memoria en riesgo, recuerda, no estás sola. Respira, escribe, consulta, documenta, y luego, cuando el agua vuelva a su cauce, encuentra un modo chiquito de que el dolor sirva, una cama, una sopa, un croquis de reglas pegado en la heladera. La venganza se evapora, el orden enamora. Ahora te pregunto, con cariño, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Habrías detenido la venta en silencio o hubieras encarado a todos en la vereda? ¿A qué le llamarías reparar en tu familia? Cuéntamelo en los comentarios, te leo. Y si esta historia te acompañó un ratito, suscríbete para escuchar más relatos de vida cada semana. Aquí, como en casa, habrá té caliente, verdad sin gritos y finales que no brillan, pero sanan.